La vida está llena de dificultades de todo tipo y de eso creo que ya nos dimos perfectamente cuenta, ¿verdad? Angustias, persecuciones, amenazas, violencia, injusticia. Sin embargo, muchas de esas situaciones son provocadas por alguien o por algunos de forma específica sobre nuestra vida. Y eso es precisamente de lo que habla el Salmo. De aquellas situaciones que nosotros enfrentamos, pero que son producto del esfuerzo perverso de alguien en nuestra contra. Un esfuerzo que hacen para lastimarnos, para dañarnos, perseguirnos, amenazarnos. Ese tipo de situaciones vienen a nuestra vida y en muchas de las ocasiones nosotros no sabemos manejarlas bien. El Salmo nos enseña cómo manejar ese tipo de situaciones. Sobre todo porque la venganza como medio de desahogo y el resentimiento como medio de respuesta están totalmente restringidos para el creyente. Y es allí donde muchas veces fallamos. Podemos experimentar por medio de este salmo y lo que David nos enseña, uno de los grandes valores e importancia que tiene la oración en medio de nuestra vida como creyentes. Porque David nos presenta la oración como un medio alternativo de salida y de fortaleza en medio de la persecución y del ataque de alguno o de algunos. Así que David nos va llevando por todas las emociones de su corazón hasta el punto de dejar perfectamente claro, primero, la existencia de esas situaciones y segundo, cómo debemos de resolverlas delante de Dios. Así que en todos estos 12 pasajes, David nos va a ir llevando poco a poco por la misma experiencia de su corazón, enseñándonos cómo sobrevivir y cómo poder tener en nuestro corazón un cántico de protección que levantemos hacia el Señor. Así que si el día de hoy tú estás siendo perseguido por una persona, un grupo de personas que está constantemente atacando tu vida, este salmo es para ti. Si no es así, no lo deseches, sino que tal vez el día de mañana lo necesites. Entonces, sin duda, creo que lecciones como estas son importantes. Recuerda que los salmos nos llevan a lo largo y ancho de todas las emociones de nuestro corazón. Y el día de hoy vamos a entender por medio del corazón de David un cántico de protección en medio de situaciones como esta. Esta plegaria de David, a lo largo de todo el Salmo 5, está claramente dividida en 5 estrofas. Una estrofa es una unidad de pensamiento que forma parte de un hilo temático general, en este caso el Salmo 5. Así que en ese hilo temático que nos va llevando todo el Salmo número 5, hay pequeñas unidades de pensamiento que están unidas y que pareciera que nos están mostrando partes diferentes y únicas de toda esa temática en general. Así que podemos claramente ver esas 5 porciones y estrofas que vamos a ir estudiando una a una, versículo a versículo, para que podamos entender cómo poder reaccionar en situaciones así y cómo entenderlas, cómo entender nuestro corazón y entender una perspectiva más amplia de toda esta situación por medio del corazón de David. Del versículo número 1 al versículo número 3, allí encontramos la primera estrofa. Esa primera estrofa habla de la condición de David. David mismo inicia ejemplificando y explicando su condición. ¿Cómo está él? ¿Cómo se siente David? ¿Cuál es la perspectiva en cómo él se ve delante de Dios primero? ¿Cuál es la condición de David? Y él dice lo siguiente: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Estos 3 versículos iniciales nos dicen mucho acerca de la condición de David. Cómo él está, cómo él se percibe.
Ahora, lo que es muy importante es que la mayor parte de la veracidad de cómo David se percibe tiene que ver en cómo él se ve delante de Dios, más que cómo él se ve delante de las circunstancias o delante de otras personas, sino que él considera su posición primero delante de Dios. Podemos ver que por cada una de las palabras expresadas en estos primeros 3 versículos, David se consideraba o se presenta en una consideración de insignificancia. Pero recuerda que él se presenta delante de Dios. Entonces, cuando él llega delante de Dios, ni siquiera de forma inicial él considera su situación, sino primero su percepción de cómo está él, de cómo se percibe él delante de Dios. Y su percepción es de insignificancia. David se presenta como alguien pequeño, como alguien insignificante delante de Dios, como alguien que se acerca a otra persona que claramente lo supera en posición, dignidad y jerarquía. Eso es muy interesante porque quien está hablando en esos 3 primeros versículos es la persona que tenía la mayor posición, dignidad y jerarquía en el pueblo de Israel. Porque quien está hablando es el rey. No está hablando un siervo o un esclavo o alguien parte de la servidumbre de una casa de un amo desconocido. Quien está hablando aquí es David, la persona con más alto rango en Israel. Y cuando él nos expresa su percepción en cómo él se ve delante de Dios, él se presenta como insignificante. Siendo él el rey con todo el derecho de ejercer su autoridad, de pedir, de desear, que tenía todo el pueblo a su disposición para satisfacer sus deseos y sus necesidades, cuando él se considera delante de Dios, él hace peticiones, no da órdenes, sino pide delante de Dios. Las 3 peticiones que David hace, la primera de ellas es ser escuchado. David estaba acostumbrado a que él tenía la autoridad para ser escuchado. Él no necesitaba pedir ser escuchado. El pueblo que venía delante de David, ellos son los que tenían que pedir ser escuchados, pero David él no pedía ser escuchado. Cuando David hablaba, el pueblo siempre estaba atento a lo que David decía. Sin embargo, cuando él va delante de Dios, los papeles se invierten. Y él pasa de tener la autoridad para ser escuchado a rogar ser escuchado. Entendía perfectamente a quién se estaba acercando y cuál era su posición delante de Dios, una posición de hombre insignificante. Esto es muy importante para nosotros porque quien ignora su posición delante de Dios, ignora muchas otras cosas también. Una persona que ignora su posición delante de Dios va a ignorar también sus obligaciones y frecuentemente va a ignorar también sus responsabilidades. A menudo las circunstancias nos hacen olvidar nuestra posición delante de Dios. Incluso nuestra cotidianeidad de estar cerca de Dios nos hace olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros y la diferencia que hay entre ambos. Eso es parte de nuestra naturaleza. Cuando estamos demasiado cerca con alguien que es alto sobre nosotros en rango, esa cercanía constante del día a día nos lleva a considerar en algún punto, se nos olvida la diferencia. Es peligroso para un creyente que está constantemente delante de Dios que olvide cuál es su lugar delante de un Dios que está cercano a nosotros, pero que el hecho de que Él esté cercano y de que nos abre la posibilidad de acercarnos a Él, eso no significa que hay igualdad de situaciones. Porque si caemos en ese error, ese fue precisamente el mismo error por el cual Satanás fue expulsado de la presencia de Dios.
Porque él estaba delante del Señor, pero en algún momento consideró que había una igualdad entre él y Dios. Y allí fue el principio de su caída. De manera que nosotros recordar siempre y mantener la idea, la percepción correcta de cuál es nuestro lugar delante de Dios, sin importar la circunstancia en la cual nos encontramos, es muy importante y vital para nuestro desarrollo, nuestra vida cristiana. Cuando David se acerca a Dios, él llama a Dios Rey mío y Dios mío. Eso es muy importante porque el rey con R minúscula está acercándose al rey con R mayúscula. Y él lo entiende. Cuando él va delante de Dios, él no considera su posición, no considera su llamado, no considera sus dones, no considera su fortaleza, no considera sus virtudes, sino que por default, él ya sabe que está por debajo de Dios. En esa condición de insignificancia, él hace otras dos peticiones, que tiene que ver con su condición también. Lo otro que David dice es: Señor, Dios mío, Rey mío, considera mi gemir y toma en cuenta mi clamor. Considera mi gemir y toma en cuenta mi clamor. Y aquí David ya está hablando acerca de su situación circunstancial. Cómo él se sentía respecto a lo que estaba pasando. Y creo que nos vamos a identificar con David en cómo él expresa la condición de su corazón o cómo él se sentía. Porque él no está hablando de algo literal, sino que él está expresando la condición de su corazón para que nosotros podamos entenderlo. Y las dos palabras que David usa para expresar su condición de corazón es gemir y clamor. ¿Cómo entendemos eso? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, que estoy seguro que tú vas a recordar y que son exactamente las mismas palabras que David usa en este salmo. Yo voy a leer el pasaje y tú lo vas a recordar perfectamente y vas a saber todo el contexto incluso de cómo se da esta historia. Este pasaje dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Ya recordaste la historia? El pueblo de Israel estaba siendo esclavo. Comenzó a aumentar su condición de servidumbre hasta el punto en el que ellos comenzaron a trabajar no para su propio beneficio, sino para el beneficio de alguien más. Y todo el trabajo que ellos hacían y todo el esfuerzo, toda la dedicación, ellos no podían ver el fruto de nada de ese trabajo. Un trabajo arduo, intenso, que fatigó su alma, pero del cual no disfrutaron absolutamente nada durante 400 años, sino que quien disfrutó todo eso fue Faraón, y Faraón oprimía al pueblo cada vez más. Y la respuesta del pueblo de Israel era nula, ellos no podían hacer nada, estaban esclavizados, estaban en servidumbre. Y entonces, después de 400 años de resistir tanta intensidad y de servidumbre, dice que ellos clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor. Bueno, esa situación son exactamente las mismas palabras que David usa. Entonces, de alguna forma, David se estaba sintiendo siervo, esclavizado. Él estaba trabajando ardua e intensamente para el pueblo, pero él no podía ver ningún beneficio de su labor, sino que únicamente había un desgaste continuo e intenso, pero no había nada de beneficio para él. Él no podía ver absolutamente nada del resultado de la obra y de su intensidad para trabajar. Creo que cualquier creyente podría entender el clamor de David. Cuando nosotros nos esforzamos continuamente, nos esforzamos diariamente
y nos desgastamos por intentar que las cosas estén bien, por hacerlo bien delante de Dios, por obedecer, porque nuestra familia esté bien, porque nuestro empleo esté bien, porque nuestra vida delante de Él esté bien. Sin embargo, todo está mal. Y a pesar de que nos esforzamos tanto, no vemos ningún tipo de resultado, sino pareciera que es lo contrario. Que en lugar de que las cosas estén mejorando y veamos un fruto de esa labor, las cosas cada vez van empeorando más. Es exactamente en ese punto donde David estaba. Él se estaba desgastando por su pueblo, era rey, pero un sector de un grupo de su pueblo estaba poniendo obstáculo y bloqueo a todo lo que David hacía. Y todo lo que él edificaba era destruido por otros. Todo lo que David hacía, otros lo malinterpretaban. Todo lo que David decía, otros lo desmentían. Y él se encontraba trabajando sin encontrar ningún beneficio a su labor. ¿Alguna vez te has sentido así? Y creo que peor aún, cuando tú identificas a un grupo de personas o a una persona que parece que se ha empeñado en destruir todo lo que tú has querido edificar. Sin embargo, a pesar de que esa era la condición de David, nosotros vemos también su humildad en esa misma condición de su corazón. Porque a pesar de que él era rey, de que él tenía la autoridad y de que él podía desbaratar a quien él quisiera con un simple chasquido de sus dedos, nosotros vemos a David condicionando su actuar a Dios primero. David estaba renunciando a tomar una acción por sus propias manos, sino que en lugar de él tomar una reacción, en lugar de él tomar una decisión, en lugar de él ejecutar un mandato, tomar una decisión para eliminar a esa gente que estaba haciendo obstáculo, David expresa delante de Dios esa humildad diciendo: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David no estaba diciendo: Señor, voy contra ellos y tú apóyame. No, David estaba diciendo: yo no voy a hacer nada. En lugar de ir contra ellos, voy a venir delante de ti cada día. Esa palabra de mañana no significa o no tiene que ver con una hora específica del día, es decir, no tiene que ver con 6 de la mañana o 7 de la mañana, sino tiene que ver con cada día. En la primera intención de mi vida es venir delante de Dios y luego esperar. Venir delante de Él y esperar. Tanta falta le hace al creyente venir delante de Dios y esperar. Porque creo que a veces no estamos dispuestos a esperar y otras tantas ni siquiera a venir delante de Él, sino esperamos que Él venga detrás nuestro. Sin embargo, David, siendo el rey, él dice: yo quiero venir primero delante de ti y después esperar. Piensa en la condición de David. ¿Tú crees que David, siendo rey, él en algún momento esperaba por algo? ¿O cuando él tenía una petición en su corazón, él la obtenía al momento? David era un rey. Él no estaba para esperar a nadie ni nada. Incluso en algún punto eso le jugó en su contra, ¿no? Porque cuando él vio a una mujer, él no estuvo dispuesto a esperar, sino que él fue y la tomó por su autoridad como rey y cometió un error. Porque David no estaba acostumbrado a esperar. Pero cuando él se considera delante de Dios y él va delante de Dios, él sabe que estando delante de Dios, Dios no es una persona a la cual tú puedes pedirle una orden y que Él simplemente reaccione a la petición que tú le das, sino David entendía que cuando tú vas delante de Dios, el que tiene que esperar eres tú. Y esa parte es la que al creyente en ocasiones nos falla un poco. Consideramos que Dios es el que tiene que esperarnos. A cuando creamos que es el tiempo, a cuando creamos que estamos convencidos de nuestro corazón, a cuando haya una confirmación, a cuando estemos totalmente seguros, a cuando estemos totalmente convencidos, a cuando tengamos el tiempo,
a cuando haya disposición, a cuando haya libertad, a cuando haya abundancia, a cuando haya libertad de acción, de decisión, a cuando no haya aflicción, cuando no haya carga, cuando estemos libres. Entonces es Dios el que debe de esperar. Y eso es una falsedad. Porque el que debe de esperar soy yo. Y David lo entendía perfectamente. Del versículo número 4 al versículo número 6, allí vemos la segunda estrofa, que habla acerca de la condición de aquellos adversarios de David. En la primera estrofa, entonces, David expresa su condición. Estrofa número 2, David ahora nos va a hablar de la condición de sus enemigos, del versículo 4 al verso 6. Porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Porque tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Es muy importante que en medio de una situación como la de David, que él tuviera bien claro dos cosas. Número 1, su posición de él delante de Dios. Número 2, la posición de sus enemigos delante de Dios. Es importante que entendamos esas dos diferencias. David tenía que tener bien claro cómo Dios miraba a sus adversarios. Porque en medio de nuestra confusión, producto de situaciones similares, llegamos a considerar incluso que Dios está del lado de los adversarios y está en nuestra contra. Como si Dios estuviera bendiciendo a aquellos y a nosotros nos estuviera maldiciendo, ¿no? Como si estuvieran las cosas al revés. Por eso es importante entender cómo David representa a sus adversarios, para que podamos entender cuál es la condición verdadera de un adversario que está en contra, no solamente de nosotros, sino de Dios. Lo primero que David dice tiene que ver con Dios. Y lo primero que él establece es que Dios no se complace en la maldad. Y es un principio universal del creyente. Dios no se complace en la maldad, ni en la de ellos, ni en la nuestra, ni en la de nadie. Dios no se complace en la maldad. Dios no se conduce con maldad. Y en ese sentido, desde esa perspectiva de Dios, no desde su perspectiva, sino la de un Dios que no se complace en lo malo, Él habla de 5 consecuencias espirituales de aquellos que adquieren esa conducta de maldad. Lo primero que David dice de aquellos es que no habitarán junto a Dios. Siempre en medio de una situación amenazante sobre nuestra vida, incluso en medio de muchas circunstancias que no podemos manejar, a veces una respuesta de maldad pareciera ser la mejor respuesta. Sin embargo, es claro lo que David intenta que nosotros entendamos, cuál es la condición de todos aquellos que eligen el camino de maldad. No solamente para considerar la realidad de ellos, sino para ahuyentar nuestro corazón de tomar ese mismo camino también. Porque todo aquel que tome ese camino de maldad, su condición delante de Dios será esta. Número 1, no habitarán junto a Dios. Es decir, que la presencia de Dios que transforma y la presencia de Dios que produce un gozo verdadero, a ellos no les es permitida, les está restringida. Eso significa que todo aquel que elige el camino de maldad no puede encontrar un gozo verdadero. No hay gozo en el camino de maldad. David también dice que no estarán delante de los ojos de Dios, es decir, que vivirán fuera de su cuidado y de su protección. Escucha lo que dice el apóstol Pedro, hablando de esta situación también. Pedro dice que los ojos del Señor
están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Primera de Pedro 3:12. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos a sus oraciones. Pero contra el malo, el Señor está en su contra. Su rostro está contra ellos. Esa es la realidad del malo, hermanos. Y la realidad de todos aquellos que eligen el camino de maldad. Es aborrecible, dice David, abominable y será destruido. Aborrecible, abominable y será destruido. Aborreces a los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al sanguinario y al engañador abominará Jehová. Esas tres palabras tienen que ver en un contexto con esos sacrificios que se entregaban delante de Dios y en la condición de aquellos que por alguna situación o contacto con algo impuro, ellos se volvían impuros también. Y cuando venía esa impureza sobre alguien, esa persona delante de Dios era considerado inmundo. A ese tipo de concepto es lo que se refiere David con estas tres palabras: aborrecible, abominable y destruido. Cuando algo delante de Dios es impuro o inmundo, como Dios es santo, Él no puede tener contacto con esa inmundicia. Por lo tanto, Dios aborrece, abomina y finalmente terminará destruyendo. Y esa es una dura realidad contra el malo, pero al mismo tiempo es una verdad innegable. El malo terminará siendo aborrecido, abominable y finalmente destruido. Y no hay manera en cómo ese malo pueda venir delante de Dios y ser bendecido. No existe esa forma. No existe una forma en cómo Dios pueda estar del lado del malo. No hay una forma en cómo Dios puede inclinarse del lado del malo. No hay ninguna fórmula en cómo Dios pueda favorecer al malo. Porque en su condición espiritual Dios especifica y determina que es inmundo. Porque sigue un camino de maldad. Su corazón es malo, sus actos son malos. Por lo tanto, Dios lo único que puede hacer con ese malo es aborrecerlo, abominarlo y finalmente, si no se arrepiente, destruirlo. Así que en nosotros debemos de tener bien claro. Y para algunos que puedan estar aquí, que tal vez estén un poco despistados respecto a la condición de los malos y que bajo alguna circunstancia se pueda despertar en su corazón envidia hacia el caminar de ellos, considera esto. La próxima vez que veas a alguien que no teme a Dios y que tú tengas una cierta envidia por algo que ese malo posee, tú considera cómo es visto delante de Dios. Y fortalécete a la luz de considerar cómo eres visto tú. Ahora, el punto terrible aquí sería que esas dos consideraciones se hicieran desde el punto de vista de la maldad. Es decir, que un malo considerará a otro malo, están en la misma situación. Y en esa parte tú no puedes encontrar consuelo ni gozo. El gozo se encuentra cuando tú estás de este lado, de la justicia, de la bondad, de la santidad, de la misericordia, de la rectitud. Y allí, desde este lado de Dios, tú no puedes tener envidia de nada que esté del otro lado, sino más bien sentir conmiseración y sentir o ser movido a misericordia más que a envidia. Porque el destino y la situación en cómo Dios ve a todo este grupo de personas es realmente terrible, aborrecible, abominable y finalmente destruidos. ¿A quién le gustaría estar en ese camino? ¿A quién le gustaría ser considerado por Dios en esa situación? A nadie, por supuesto. Bueno, piensa en eso la próxima vez que envidies o anheles algo de alguien. Estrofa número 3.
del verso 7 al versículo 8. En esos dos pasajes, en esa estrofa, David habla del deseo hacia sí mismo, una petición hacia su propia persona. ¿Cuál es la petición que él llevaba delante de Dios o que él quería expresar? Porque él ya nos habló de su condición, ya nos habló de la condición de los malos, pero ahora, ¿qué es lo que David pide estando delante de Dios? Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. ¿Notas la oposición o la contradicción con lo que pasa con los malos? Los malos no estarán ni habitarán con el Señor. Sin embargo, David, su deseo es: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré a tu casa. Adoraré hacia tu santo templo con tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos y endereza delante de mí tu camino. 3 palabras sobresalen en este pasaje o en estos dos pasajes. La primera de ellas es sin duda misericordia. Harías bien en subrayarla, marcarla. Que no se nos olvide que por la misericordia de Dios es que podemos acercarnos delante de Él. La segunda palabra, además de misericordia, sin duda es guíame. Y la tercera palabra es endereza delante de mí tu camino, enderezar. Es decir, estamos hablando de misericordia, de guianza y de una rectitud de camino. Mientras los malos están fuera de la presencia de Dios y lejos de su templo, David podía estar en la presencia de Dios, David podía estar en su templo por la misericordia de Dios. Y es importante también que entendamos eso. ¿Cuál es la diferencia para que una persona pueda acercarse delante de Dios? De aquel que se considera parte del pueblo de Dios y de aquellos que no lo son. Y la diferencia no radica en lo que nosotros hacemos. La diferencia radica en lo que Dios hace por nosotros. Pastor, si tiene que ver entonces con lo que Dios hace, ¿por qué el malo no puede acercarse si no tiene que ver con lo que hace, sino con lo que Dios ha hecho? Bueno, es que hay una cláusula. Y la cláusula dice que para yo disfrutar de lo que Dios ha hecho por mí, yo debo de aceptar y recibir lo que Dios ha hecho por mí. Porque si no sería semejante a una persona a la cual le es entregado un regalo, pero esa persona lo rechaza. Aunque ese regalo era para ella, aunque se compró pensando en ella, aunque se pagó pensando en ella, esa persona decidió rechazar. Y entonces lo que podía ser suyo no lo es. Pero no tiene que ver con que sea buena o mala persona, simplemente rechazó la misericordia de Dios. Y ese es el asunto aquí. Porque cuando David se mira en esa posición de poder entrar a la casa de Dios, él no pone como una credencial su bondad, sus obras, su llamado. Él no dice: yo entraré a tu casa porque soy rey, ni entraré a tu casa porque soy adorador, ni entraré a tu casa porque lo merezco, porque he sido muy bueno, sino que David dice: entraré a tu casa por tu misericordia. ¿Por qué es importante eso? Porque yo creo que Dios quiere que nosotros nos consideremos en un punto correcto como seres humanos. Y en ese punto correcto como seres humanos, Dios no quiere que nosotros nos sintamos superiores a otros, sino que realmente la única diferencia entre nosotros y ellos es que nosotros abrazamos con nuestro corazón su misericordia. No tiene que ver con que tengamos un valor mayor, no tiene que ver con lo que hacemos,
Simplemente tiene que ver con su misericordia, la cual nosotros abrazamos. No rechazamos, sino que venimos y nos humillamos delante de su misericordia. La aceptamos con un corazón roto, con un corazón que entiende su condición. Pero que la clave de todo el asunto es la misericordia de Dios. Porque mira, si Dios no fuera misericordioso, ni nosotros ni ellos podríamos acercarnos a Él. Esa es la realidad. Nosotros podemos acercarnos por su misericordia. Lo terrible en este caso para ellos es que han rechazado esa misericordia. Por eso es que David establece: ellos no pueden acercarse a ti, no porque tú seas malo, no porque tú establezcas jerarquías o porque tengamos un Dios clasista, sino la realidad es porque el hombre ha rechazado la misericordia de Dios. Eso era algo que el pueblo de Israel en algún punto olvidó. Y el pueblo de Israel lo olvidó tanto que comenzaron a llamar y a considerar a los gentiles como perros, como animales. Consideraban a los gentiles como un tipo de criatura entre hombre y animal, que había sido creado y destinado únicamente para la perdición y la destrucción, y que de ellos nunca podría obtenerse nada bueno, y que Dios únicamente los había creado para destruirlos. Y ellos se sentían superiores a todos los gentiles simplemente por ser hijos de Abraham, por ser el pueblo que Dios había elegido. Y eso los llevó a enorgullecerse tanto que incluso se olvidaron del Dios que les había llamado. Se entronaron tanto por su dignidad de ser escogidos que se elevaron y se olvidaron de Dios. No cometamos el mismo error, hermanos. Y cuando Dios tiene que poner en orden a Israel, lo primero que Dios les dice es: Israel, Dios los eligió no por ser mejores que las otras naciones, sino por amor y por cumplir su promesa, porque ciertamente ustedes eran los más pequeños de todas las naciones. ¿No crees que es un duro golpe al ego, al orgullo? ¿Por qué nosotros podríamos llegar a enorgullecernos de algo que realmente es la evidencia de nuestra insignificancia y de nuestra maldad? Porque si es cierto, y créeme que es cierto, que Dios elige lo peor para mostrarse en medio de eso peor, y que no haya una confusión respecto a quién hizo eso en esa persona, sino que Dios elige lo peor para que nadie tenga duda que si hay algo bueno en esa persona fue puesto por Dios allí. Así que si en algún momento tú consideras que tienes algo bueno, entiende y no olvides que tú lo tienes porque lo recibiste de parte de Dios. Porque Él te escogió para que no hubiera duda de que era Él el que se iba a mostrar en tu vida y que no se confundiera con tu fuerza. Por eso Pablo, cuando habla de él mismo y de su llamado, él se presenta como el más pequeño, el mayor de todos los pecadores, el abortivo de todos los apóstoles. Porque él entendía su condición delante de Dios y que su llamado tenía que ver con su condición de inferioridad y de maldad. Todo lo bueno que hay en nosotros, hermanos, es puesto allí por Dios. Y es puesto allí por Dios como un mensaje al mundo acerca de lo grande que es Él y cómo Él puede transformar algo que no sirve en algo que es útil. Cómo Él puede transformar algo que está roto en algo que está completo. Cómo Él puede transformar algo que no vale para nada en algo que tiene un gran valor. Tú eres el ejemplo del poder de Dios para convertir lo malo en bueno. Y algunos son un perfecto ejemplo de eso. De manera que una jactancia nuestra en medio de una condición de obediencia a Dios, de seguir a Dios, de justicia y de integridad,
no es más que un debilitamiento al poder y a la obra gloriosa de Dios en nuestras vidas. Creo que no por nada Pablo siempre tenía presente su condición. Y cuando él tenía que hablar del Señor o predicar el Evangelio de alguna u otra forma, él siempre traía al presente lo que él había sido. No por gloriarse en sus errores, ni por sentirse orgulloso de su maldad, sino por establecer lo miserable que él era en comparación de cómo estaba ahora, y que la clave de todo eso había sido el poder de Dios en su vida. Y ahí se muestra el Señor en nuestras vidas, hermanos. Creo que cuando entendemos que fue su gracia y su bondad lo que arrancó la maldad de nuestro corazón, es un claro ejemplo de lo que Dios ha hecho. Pero al mismo tiempo, eso nos impide odiar a nuestros enemigos. Eso nos impide tener resentimiento sobre ellos. Porque en algún punto hay una igualdad de condición, que si no fuera por la bondad de Dios, esa igualdad seguiría intacta. De manera que una persona odia a otro que lo ha dañado, que lo ha lastimado, cuando él considera que su dignidad, su jerarquía y su valor no merecía lo que recibió. Pero cuando una persona entiende que la única diferencia entre que él siguiera en su maldad y la justicia que hoy puede pregonar es Cristo, él no puede odiar a nadie. ¿Cómo odiaremos al malo, hermanos, cuando la realidad es que nosotros, si no fuera por Cristo, estaríamos igual? En algunos casos, peor. Por eso es que David expresa: entraré a tu casa y adoraré hacia tu santo templo con tu temor. Creo que más bien Dios nos mueve a compadecernos por la situación de los malos, de nuestros enemigos, de los malvados, respecto a su destino, e impulsarnos al perdón. Porque eso es precisamente lo que vemos en David. Él dice: guíame, endereza el camino delante de mí. Guíame. Hermanos, ¿cuál es la respuesta natural, humana, e incluso carnal? No quiero decir animal, pero animal también. Cuando nosotros somos lastimados por alguien, en el ámbito que tú quieras, físico, moral, espiritual, familiar, laboral, estudiantil, en el que tú quieras, ¿cuál es la reacción humana, terrenal, carnal y animal de forma inicial de una persona? ¿Cuál es? Venganza. Esa es nuestra respuesta, hermanos. Es la respuesta innata del corazón del hombre: venganza. Nos vengamos ahora, pensamos después, ¿no? Véngate ahora, arrepiéntete después. Esa es la respuesta del hombre, un fuego que se enciende en su corazón y que lo lleva a ejercer el mismo o más dolor que el que recibí. Porque si no, entonces eso me hace menor. Sufrir la ofensa me hace menor en dignidad y valgo menos. Y como yo no quiero valer menos, yo tengo que hacer exactamente lo mismo o más que lo que yo recibí. Tengo que infligir un dolor mayor que el recibido. Esa es la respuesta humana del corazón del hombre. La respuesta animal del corazón del hombre. Sin embargo, cuando vemos a David, y mira que él tenía como rey la posibilidad de vengarse, David dice: guíame, Señor. Aquí aparentemente no tendría mucho que ver, pero la traducción al español, guíame, le quita mucho peso a la palabra que David usa y al significado de la palabra que él usa. Porque aquí guíame tiene que ver con controla mis movimientos. La traducción correcta sería esa: Señor,
controla mis movimientos. ¿No crees que en medio de un deseo de venganza, lo mejor que podríamos hacer es que sea Dios el que controle nuestros movimientos? Porque la venganza precisamente viene por el descontrol de nuestra capacidad para autogobernarnos y para controlarnos, para dominar nuestros impulsos. Ahora, David entendía que era hombre, entendía que podía cometer un error. Por eso es que le dice al Señor y su ruego es: Señor, controla mis movimientos. Mira, es una buena opción de inclusión para tus oraciones. La próxima vez que alguien te lastime, y va a suceder, ten en mente eso: Señor, tú controla mis movimientos. Yo estoy seguro que Dios no controlará nuestros movimientos para lanzarle nuestro auto al que nos ha ofendido, ni lanzarle una roca al que nos ha dicho, ni lanzar un golpe al que nos ha maltratado, ni responder la ofensa al que nos ha ofendido. Yo no creo que Dios controle nuestros movimientos en esa dirección, porque su palabra es clara respecto a nuestra responsabilidad como iglesia. Señor, controla mis movimientos, controla esta fiera indomable que hay dentro. Somételo. Ese es el ruego de David. Mira, David, si no fuera porque conocemos las descripciones y cómo Dios lo percibe, yo pensaría que David estaba loco. Porque tú lees las descripciones de cómo David reaccionaba a las amenazas. Oye, era un niño que de 15 años se peleaba con leones y osos. Un niño delicado, blanco, de cabello rubio, delgado, peleando contra un gigante y matándolo con una roca. David estaba mal. A lo largo de su vida vemos a un David ya anciano con su espada peleando contra un gigante. Y mira, no se rindió hasta que la espada se le quedó en la mano, pero él siguió. O sea, él estuvo mal desde niño hasta que se murió, ¿no? Él sabía de su capacidad destructiva. Porque David era un guerrero. Tal vez tú te consideres un guerrero o una guerrera. Indomable, furioso, conquistador. Pero mira, controla mis movimientos. Sométeme. Cierra mis labios. Ata mis manos. Cierra mis ojos. Dame un golpe, Señor, si tienes que hacerlo. Noquéame, ¿eh? Pero David le dice a Dios: controla mis movimientos y endereza el camino delante de mí. Endereza tu camino delante de mí. Fíjate que David no dice: endereza mi camino delante de ti, sino dice: endereza delante de mí tu camino. Eso de alguna forma significa, o lo que David está diciendo es algo como: Señor, dame la fuerza y la sabiduría para vivir e ir en el camino que tú has preparado para mí. David no estaba pidiendo que se acabaran todos estos daños de sus enemigos hacia él. David no estaba pidiendo que se acabara la aflicción. David no estaba pidiendo nada de eso. David estaba pidiendo: Señor, dame fuerza para enfrentar esta situación. Dame fuerza para salir a flote de esto. Ayúdame, guíame para poder vencer esta situación. Y tal vez eso puede de alguna forma ser un tanto difícil de entender con la estrofa número 4, el verso 9 y 10, pero ahora lo voy a explicar. ¿Por qué parece un tanto contradictorio? Porque hablábamos acerca de David, de Señor, contrólame, de hay que perdonar, de confiar en el Señor, de no tomar acción en nuestras propias manos. Sin embargo,
David dice, castígalos Dios, caigan mismos. A ver, espera, David, ¿no? Mira lo que él dice. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Nota la descripción que él hace de una parte del cuerpo humano. Porque él comienza entrañas, garganta, labios, o boca y lengua. O sea, él habla de una descripción. Y recuerda que para los judíos entrañas era un sinónimo de corazón. Cuando una persona hace algo con las entrañas, le está diciendo, lo está haciendo de corazón. Entonces, nota toda esa descripción que David hace de sus enemigos, como diciendo, ellos son malos desde dentro. Y lo que sale de ellos es maldad. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. En sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta y su lengua habla lisonjas. ¿Qué descripción, no crees? Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones. Échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Ahora, David no está deseando venganza. Y aquí hay que entenderlo. En una lectura superficial parecería que David está deseando lo malo a sus enemigos, pero no es así. Bueno, sí es así, pero no es así. Pues sí es así porque eso dice, pero no es así porque no es lo que David quiere decir. Es lo que yo leo, pero no es lo que David quiere decir. Porque hay varias situaciones aquí. Número 1, desear lo malo y desear lo justo son cosas diferentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Y yo puedo desear lo justo sobre el tipo que me robó la otra vez las 3 llantas de mi carro. Yo puedo desear lo justo, pero no puedo desear lo malo. ¿Cuál sería lo justo? Señor, te ruego que no le robe a nadie más y que la policía lo aprenda. ¿Qué sería lo malo? Que un tráiler lo aplaste sobre el carro al cual le puso mis llantas. ¿Notan la gran diferencia? Fue muy gráfico, ¿verdad? Y exageré, pero ok, nada más fue un ejemplo. Hay una diferencia entre lo justo y lo malo. Ahora, lo que David está aquí deseando es justo, no es malo. Entonces tampoco tú te confundas la próxima vez que tú ores algo así. Tú puedes desear lo justo sobre el malo, claro, pero no puedes desear lo malo. Hay un estrecho muy amplio. Número 2, recuerda que David estaba bajo la ley. Y la ordenanza de la ley decía, ojo por ojo. David no estaba desobedeciendo a Dios, David estaba obedeciendo a Dios. Porque esas fueron las normas que Dios le dio al pueblo de Israel. Ahora, no son las mismas normas que Dios nos dio a nosotros como su iglesia. Eso Dios se lo dijo al pueblo de Israel, que vivía bajo el antiguo pacto de la ley de Moisés. ¿Hay aquí algún israelita todavía? No, ok, entonces Dios no te está diciendo ojo por ojo. No. ¿Por qué? Porque la ley sigue vigente a menos que Dios la desmienta o la especifique. Y cuando Jesús habla de ojo por ojo, sí lo especifica. Oísteis por los antiguos que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Cosa diferente, por ejemplo, del no matarás. El no matarás está allá y el no matarás sigue aquí. Nunca Jesús dijo, de cierto os digo, que la ley dice no matarás, pero yo les digo, mata a quien tú quieras. Eso no dice. ¿Sí entendemos la diferencia del por qué esto se modifica? ¿No? Porque Cristo lo ejemplifica. Pero para ellos fue dada esta ley. Ojo por ojo. Si alguien te golpeaba en el Antiguo Testamento y te lastimaba un brazo, él tenía que perder su brazo. Si alguien mataba a un miembro de tu familia, un miembro de su familia debía morir. Si él lastimaba a tu hijo, tú tenías el derecho de lastimar al suyo. Ojo por ojo. Y ese es la justicia llevado al extremo de justicia.
Porque cuando alguien actualmente mata a la familia de otra persona, mata a 4 de sus hijos y lo meten a la cárcel, eso no es del todo justo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Porque todavía hasta lo van a mantener en la cárcel. Castigo, justicia no. Tú perdiste a tus 4 hijos y ¿quién te los devuelve? Ahora, la justicia no tiene el objetivo de devolverte. No es que, yo puedo ir y matar a sus 4 hijos y ya voy a estar bien. No, es simplemente justicia, punto. Entonces David estaba bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. Por eso él dice, castígalos, caigan, échalos fuera. ¿Por qué? Y ese no es lo peor, porque a lo largo de los salmos hay salmos que se conocen como imprecatorios. Agárrense cuando llegamos a esos. Porque ahí sí David parece, y los salmistas que estréllalos contra la peña, mata a sus hijos, desbaratos, pero ya llegaremos a ese punto, ¿no? Aquí es como el primero de ellos, pero todavía está live. Más adelante está todavía, pero bueno, es parte. Tercero, David no está considerando la ofensa hacia su persona, sino la rebelión de ellos a Dios. David no dice, Señor, ¿cuánto me han hecho? Mira, pobre de mí, ¿cuánto me han lastimado? No. Lo que David dice es porque se rebelaron contra ti. Castígalos porque se rebelaron contra ti. Y cuarto, la condición de los corazones de los enemigos de David era en esencia mala. Es decir, no era gente inocente que había cometido un error, sino era gente verdaderamente mala. Mala desde sus entrañas, mala desde su garganta, mala en su boca, mala en su lengua. Eran malas en general, en esencia. Entonces David está actuando conforme a lo permitido y a lo correcto. Nosotros debemos de orar en lo permitido y lo correcto. Y casi siempre ese camino es el del perdón. Y orar por el arrepentimiento y el alcance de Dios a esos corazones y por la justicia de que su maldad no se extienda todavía más. Y finalmente, estrofa número 4. Estrofa número 4. Otra vez, estrofa número 5. Estrofa número 5 y última, verso 11 y 12. Y aquí habla finalmente de la condición de aquellos que en medio de esa situación la llevan a una confianza al Señor. ¿Cómo acaban aquellos que confían en Dios? Que en medio de situaciones así no lo ejecutan en una venganza por su propia mano, sino que esperan en Dios. ¿Cómo terminan ellos? Verso 11. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Pongan atención, aquí hay un juego de palabras. En ese juego de palabras va avanzando en paralelo. Vemos 2 líneas paralelas que avanzan en 3 estados. Una acción de Dios, una acción de su pueblo y el resultado de la interacción de las 2 primeras. Y ahí está el juego de palabras. Lo que Dios hace, lo que hace su pueblo y el resultado de la combinación de ellas. Y ahí está el juego de palabras. ¿Cuál es en la primera línea que va en paralelo la primera acción de Dios? Defiende a su pueblo. Como Dios defiende a su pueblo, ¿cuál es la acción del hombre? Confía en Dios. ¿Y cuál es el resultado de la combinación de un Dios que defiende a su pueblo y de un pueblo que confía en su Dios? Alegría y júbilo para su pueblo. ¿Notas que el beneficio es para el pueblo? Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, porque tú. La razón de esa alegría y de por qué el hombre confía en Dios es porque Dios ha prometido defender a su pueblo.
En la otra línea en paralelo vemos exactamente lo mismo. Una acción de Dios, una acción del hombre y el resultado de la combinación de ambas. ¿Cuál es la acción de Dios? Bendice al justo. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Viene otro porque, otra razón, y luego Dios bendice al justo. En vista de esa acción de Dios, donde Él bendice al justo, ¿cuál es la acción del hombre? El hombre ama su nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Y una frase antes dice, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Entonces Dios bendice al justo. El justo, en vista de esa bendición, él ama a Dios y el resultado de ambas es regocijo. Y allí vemos el juego de palabras en esas dos líneas paralelas. ¿Cuáles son las dos acciones de Dios que David expresa que Él hace por los justos y por nosotros? Dios defiende a su pueblo y Dios bendice a su pueblo. ¿Cuál debe de ser la acción de su pueblo respecto a esas dos acciones de Dios? Nosotros debemos de confiar en Él y debemos de amar su nombre o amarlo a Él. ¿Y cuál es el resultado de esa interacción? Regocijo, alegría y júbilo para su pueblo. Concluyendo el cántico, todo el cántico, David termina diciendo, como escudo nos rodearás de tu favor. Y eso resume todo el salmo. Como un escudo nos rodearás de tu favor. Y es una conclusión que al mismo tiempo se presenta como un reto para el justo. Y está implícito allí. ¿Por qué? Cuando David usa la palabra escudo, David se está refiriendo, incluso algunas traducciones bíblicas, en lugar de escudo dicen paves. No sé si alguno de ustedes tenga una Biblia así, pero hay Biblias que en lugar de en lugar de escudo, traducen paves. ¿Por qué paves? Bueno, porque el paves era un escudo. Era un escudo muy específico, porque era un escudo de cuerpo completo. No era un escudo tipo Troya o gladiador, ¿no? Que era un escudo más pequeño, ¿no? Este era un escudo de cuerpo tipo granadero, ¿no? Para entenderlo mejor. ¿Has visto los escudos de los granaderos? Son desde la cabeza hasta los pies y tienen una ventanita por donde ellos van viendo. Y mientras el granadero, bueno, en nuestra actualidad, ¿no? Pero mientras el granadero va avanzando, él está cubierto de pies a cabeza. El paves era un escudo similar, pero ese escudo se usaba principalmente cuando un ejército sitiaba una ciudad, y entonces el ejército se iba acercando a las murallas de la ciudad y los que estaban dentro comenzaban a lanzar flechas. Y los soldados que estaban fuera con sus paves, sus escudos largos, se cubrían. Es decir, que ese escudo está diseñado con un objetivo bajo una circunstancia. Objetivo, cubrirnos de las flechas. Circunstancia, mientras vamos adelante a la conquista. Entonces, cuando David dice, como escudo nos rodearás de tu favor, David está lanzando un reto. Número 1, o un reto y una advertencia. Advertencia número 1, en este camino va a haber flechas. Y no es de extrañarse porque después Pablo hace una aplicación similar. Y él dice que el escudo de la fe nos cubre de los dardos del enemigo. Ahora tú no pienses en dardos, de esos dardos de niño que lanzas y se quedan clavados, ¿no? Más bien piensa en un ejército que te está lanzando millones de flechas sobre ti, afiladas, puntiagudas, para matarte. Eso es más descriptivo. Esa es la advertencia. En este camino cristiano de justicia, de rectitud, habrá flechas. Pero también nos habla de una circunstancia, camino a la conquista. Advertencia y reto. Advertencia,
habrá flechas. Reto, conquistar. Pero Dios no nos ha enviado con las manos vacías. Nos ha dado su escudo, a su Hijo Jesucristo. Así que nosotros podemos ir confiados a la conquista, resistiendo las flechas, porque su Hijo nos ha rodeado con su favor. El favor de Dios es su Hijo Jesucristo. Así que ahí está la advertencia y el reto. Habrá flechas. Algunas te herirán, pero ninguna de ellas te matará. ¿Por qué? Porque su Hijo Jesucristo nos cubre con su misericordia y con su gracia, siempre y cuando nosotros vayamos adelante